Realmente ellos empiezan y yo voy interviniendo en función de cómo voy viendo. Esta clase de VIH se centra más en, porque VIH se ve en medicina interna y se ve en microinfecto, se centra más en el diagnóstico diferencial, en un panorama del diagnóstico diferencial del paciente que tiene inmunocompromiso y un poco en los lineamientos del paciente con VIH en el entendido de que ellos no lo manejarían. Entonces, adelante, amiguitos. ¿Ya inició la grabación, Doc? Ya inició. Ok, perfecto. Entonces, como bien lo mencionó el doctor, vamos a trabajar el abordaje a un paciente con inmunocompromiso. Antes que nada, recordar que esto va a venir con un antecedente muy importante, que es una madre VIH positiva, por lo cual el trabajo va a iniciar durante la gestación, el trabajo de vigilancia. Cuando nos topamos a un paciente pediátrico que ya tiene un diagnóstico por infección del VIH, debemos saber que el 95% de estos casos ha sido por una transmisión materno-infantil. Y el A ver, mecanismo quiero así. regresarte a un panorama antes, porque aquí ya estás asumiendo que el paciente sabes que tiene VIH, pero cuando nosotros tenemos este paciente no lo sabemos. Cuando el niño acaba de nacer no sabemos si sí o si no. Entonces el escenario que yo quisiera ver es, bueno, efectivamente hay dos grupos de infección por VIH grandes en pediatría, eh, en función de cómo los diagnosticamos. Uno es este que nace de una madre con estatus VIH conocido, en cuyo caso podría infectarse o no, y hay que hablar por qué sí o por qué no, y qué es lo que vamos a hacer para saber si se infectó o no. Y el otro grupo es el de los pacientes que nadie sabía que la mamá era VIH positiva, que nadie tenía la sospecha y que de repente pasa algo que te obliga a sospechar. Y ese es el escenario B. Entiendo que estamos hablando del escenario número 1, ¿no? Que es los más Sí, frecuentes, bueno. así es. De hecho, todos, digo, porque está el escenario número 3, que son los que se infectan por transfusiones o por otros métodos, de los cuales no creo que valga la pena abundar tanto en función de los temas que nos ocupan, pero estos dos sí. Tú te podrías enterar porque la señora es positiva o te podrías enterar porque al niño le pasó algo. Entonces, la primera pregunta antes de que hablemos de eso es, ¿cómo le hace cómo le hace un niño que está dentro de una señora durante 9 meses obteniendo nutrientes de su sangre para no infectarse? Porque lo más probable es que no se infecte. Aquí estábamos poniendo porcentajes de cómo fue que se infectó, pero lo más probable, ¿qué probabilidad hay que un niño se infecte por VIH en un embarazo? En un embarazo, pues va a depender, por ejemplo, la carga viral que tenga la madre y qué tan controlada o apegada esté a su tratamiento antirretroviral. Sí, claro, y si tuvo traumatismos o si tuvo hipertensión, pero más o menos por dónde está la probabilidad. Entre el 35 y 40%. No. ¿Alguien tiene otra cifra? Menor al 2%. ¿Perdón? De las pacientes tratadas es menor a 2%. De una paciente tratada es menor al 2, tratada y sin riesgo, bien cuidada, bien controlada, Okay. menor al 2%. Pero incluso si está bastante mal cuidada, el riesgo no es tan alto. Sí. ¿No? ¿Es de 12 al 30%, doctor? Claro, del 12, 15, 9, 30 incluso cuando está, nadie hizo nada por la señora. O sea, que aunque todo esté horrible y nadie haga nada y no esté tratada, lo más probable es que no se infecte uno, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿cómo le hace un bebé para absorber todo lo que absorbe y nutrirse y crecer y ya sabemos? Y no infectarse, porque digo, se puede infectar de toxoplasma, de Epstein, de hepatitis B, de hepatitis C, de mil cosas, pero de VIH no. O sea, digo, sí, pero es como más difícil. ¿Por qué? ¿Quién contesta eso? Bueno, en lo que estuve revisando de la literatura es porque a pesar de que haya una carga viral aumentada, el virus fuera de las células T vive muy poco tiempo y para que haya una infección, una transmisión de verdad, tiene que haber un daño entre la barrera fetoplacentaria para que pueda haber
pues, para que la célula T se presente y pueda encaminar al virus y pueda propiciar un contagio. Esencialmente lo que tiene que pasar es que tiene que venir el virus acarreado efectivamente en una célula T, y aunque agentes infecciosos atraviesan la barrera, pues que es casi, pues no obligado, pero casi obligado, intracelular, tiene dificultad solo, entonces requiere que atraviesen los linfocitos T, pero los linfocitos T no atraviesan habitualmente la barrera fetoplacentaria. De lo cual se desprende que tienes razón. Tiene que romperse la barrera fetoplacentaria para que el acarreador del virus, que es el linfocito T, pueda entrar y entonces romperse, y entonces los virus salir y pegarse a los linfocitos T de tu paciente, de tu feto, para que entonces tu feto se infecte. Y cuando uno entiende que este es el fenómeno, entiendes por qué los factores de riesgo son los que son. Porque entonces te dicen, bueno, tabaquismo, hipertensión, preeclampsia, ruptura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino. Porque todos estos mecanismos, traumatismo, de una u otra manera, favorecen el hecho de que se produzcan micro o macro rupturas. Desde el momento en el que la placenta se desprende, es un momento en que se rompe la barrera. Entonces, todos estos mecanismos disrupcionan la barrera fetoplacentaria y permitirían el paso de la célula infectada. Voy a ver si funciona la cámara conmigo. Desde la mamá hacia el niño, ¿no? Por eso los factores de riesgo son los que son. ¿Sale? Ok. Entonces, y bueno, mientras más carga viral tenga, pues más probable es que un linfocito que atraviese realmente venga infectado con un número significativo de virus y que por eso vaya a infectar a su paciente. Entonces todo se cierra en eso. Y explica otras cosas que haces en el nacimiento de estos pacientes, como por ejemplo, ¿por qué te recomiendan que sea cesárea? Bueno, porque cuando tienes cesárea, controlas mejor el pinzamiento del cordón antes de que ocurra el desprendimiento placentario. O por qué te dicen que la ruptura de las membranas en un parto, si vas a atenderlo por parto, tiene que ser muy tardía, porque en el momento en que sale el líquido amniótico y bajas abruptamente la presión intrauterina, se puede desprender la placenta y tener entonces el contacto con la infección. Si tú rompes en forma tardía las membranas, reduces esta posibilidad, y por eso también te recomiendan el pinzamiento precoz del cordón, aunque actualmente, a diferencia de lo que se hacía algunos años antes, la recomendación es que tú pinces en forma tardía el cordón. En estos pacientes no se puede, porque en el momento en que salen, también estás corriendo el riesgo, por cesárea o por parto, da lo mismo, estás corriendo el riesgo de que el virus alcance a llegar a tu paciente, y por eso se pinza en forma temprana. Entonces aquí hay una explicación de por qué hacemos lo que hacemos en función de cuál es el mecanismo de adquisición. Bueno, okay. Entonces, podría hacerse de esta manera. Yo sé que esto puede pasar, la probabilidad es del 15 al 30%, y entonces síguele a donde lo que tenías. Ahora sí, lo que está en tus diapositivas. Llega. Sí, prácticamente en las primeras diapositivas era lo que intentaba mostrar, que el 70 al 80% del contagio pues es durante el parto. Y los factores de riesgo, como pero espérate, regrésate, todavía falta algo. Sí. Hay un 20 a 40% de contagio intrauterino. ¿Qué diferencia hay entre periparto e intrauterino? Que el intrauterino, como usted lo comentó, puede tener unos factores de riesgo que predispongan el daño entre la barrera. No, ese es el mecanismo, pero ese es del interés de los obstetras. Aquí es clase de pediatría. Para efectos de lo que va a tener mi paciente, porque una vez que sale la señora, yo la verdad es que le dejo a la señora al obstetra, ¿verdad? Me quedo con el paciente. En función del paciente pediátrico, ¿qué diferencia hace el contagio intrauterino versus el contagio periparto? Serían las secreciones
Por ejemplo, en el intrauterino se supone que el bebé está hasta cierto punto aislado, mientras que en el periparto pueden haber desgarros vaginales o en la misma No, cesárea. esa no es la razón. Ah, ok. Eso no es lo que quiero. Esa no es la diferencia más relevante para el paciente pediátrico. Se refiere no estamos hablando del mecanismo de contagio, estamos hablando de cómo le va a ir al chamaco. Se Bueno, refiere a la clínica. Sí. ¿Quién? Porque no veo la mano levantada. Bueno, se refiere a la clínica que presenta el bebé, debido a que, por ejemplo, si se da una infección, o sea, si se infecta intraparto, al bebé le va a ir mucho peor que si se infecta al momento del nacimiento, debido a que... A ver, pero no, intraparto, intraparto y al nacimiento es la misma cosa, doctor. intrauterino. Sí, creo que eso es a lo que la clínica lo tengo de hecho más adelante acerca pero de... deja que el otro compañero que no expone nos diga. Bueno, pues debido a que es intrauterina la infección, las manifestaciones van a ser peores porque pueden haber malformaciones, que presenta el bebé, y aparte porque pues tienen un menor pronóstico de vida, o sea, mueren antes que los que nacen durante el parto. Sí, claro. Bueno, antes que los infectan durante el parto. Sí, esencialmente, si te infectas, depende de qué tan temprano te infectes. Si te infectas intrauterino durante la organogénesis, y de regreso a lo que hablamos cuando hablamos de la teratogenicidad de la hiperglucemia en la mujer embarazada diabética, o en TORCH, pues, cuando hablamos de TORCH igual, ¿se acuerdan que cuando hablamos de TORCH hablamos de TORCH temprano y de TORCH tardío en función de su tiempo de adquisición, y que cuando hablamos de TORCH temprano dijimos que causa daño en la organogénesis? Bueno, pues acuérdense que VIH es uno de los de TORCH, así que podría causar malformaciones. Pero más allá de eso, tienes un paciente en quien la replicación viral ha ocurrido en forma intensa, por lo tanto, ese niño nace con elevada carga viral y con un compromiso significativo, además de lo que se asocia a la infección crónica por VIH en todos los otros sentidos, ¿no? Por lo tanto, es cierto, el que se infecta intrauterino tiene una esperanza de vida mucho menor que el que se infecta recién al momento de nacer. Ahora, lo de la lactancia, yo creo que es discutible, no sé de dónde sale esta información, porque sabríamos que la mujer que es VIH positiva y lo sabe, no debe de lactar a su bebé. Es una contraindicación para la lactancia. Entonces aquí nos quedarían bien poquitos pacientes, de manera que no veo cómo el 40% de los casos sean explicables por lactancia. Cuestiono esa cifra que estás poniendo. Ahora sí, síguele. Ok, entonces, como comentó el doctor, el mayor contagio puede darse ante una exposición durante el parto, y el riesgo de contagio va a estar aumentado cuando la paciente, y ya se comentó, tiene un tratamiento y es mal apegado al tratamiento, o la carga viral que se supone que debió llegar a ser indetectable no es detectable, y el riesgo sigue aumentando de contagio para nuestro paciente. Entre otros está la ruptura prematura de membrana, cuando esta dejamos pasar mucho tiempo y llega a ser mayor a 6 horas. Otros procesos infecciosos e inflamatorios como la coriomitis, presencia de sangrado, y el antecedente de que una paciente, una madre VIH positiva, tenga otras enfermedades como infecciones vaginales, como otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, nos quiere dar a entender que debemos tener cuidado con esta paciente, porque está demostrando que no ha tenido una práctica segura, en una práctica sexual segura. Por lo tanto, aunque en el momento, si nos llega una paciente con este antecedente y no es diagnosticada,
se debe estar monitoreando y se deben realizar las pruebas, una iniciando el embarazo y una terminando el embarazo. Ahora, la prematurez es un factor de riesgo no por el simple hecho de que sea prematuro, sino por las causas que están creando que están haciendo que el producto pues se vuelva prematuro, es lo que puede causar. Puede ser prematuro por ruptura de membranas, puede ser prematuro por desprendimiento de placenta, puede ser prematuro por infección de vía urinaria, puede ser, o sea, es asociado, no es una causa sola, sino que si le hiciésemos un análisis multivariado, a lo mejor su peso, una regresión, perdón, sería como factor de riesgo menor, porque la razón de que ocurra como factor de riesgo es por qué es que ocurre el parto pretérmino. Muy bien. Así es. Entonces, más bien, como usted dice, la causa del parto pretérmino está también ligada a que el factor de riesgo de contagio materno-infantil pues aumente. Y el abordaje que debemos tener hacia una madre VIH positiva es principalmente medir su carga viral, además de niveles de linfocitos TCD4. Si no tiene un tratamiento antirretroviral, se debe iniciar de preferencia combinado. El seguimiento de la carga viral debe ser cada 3 meses y lo más apegado posible a la fecha probable de nacimiento. De hecho, la guía de práctica clínica maneja que debe ser las últimas tomas entre la semana 36 y 38, si es posible incluso de la 34. Y esto también va más al abordaje que se va a realizar a la paciente. Cuando hay un parto vaginal, se toma la condición de que la viremia debe ser totalmente indetectable. Deben evitarse maniobras invasivas, evitar prolongar el tiempo de parto, el pinzamiento de manera precoz, como indicó el doctor, y aún así la probabilidad de contagio en un parto vaginal, tomando estas medidas, es alto, puesto que lo que se debe sugerir siempre a la paciente con que tengamos este antecedente es que sea una cesárea electiva. Porque con ¿Dónde encontraste ese porcentaje de 35 a 40%? En el artículo VIH Infección de la revista Pediatría Integral, que es o sea, fue avalada por la Asociación de Pediatría Española. Es que yo tengo otros datos. De hecho, la recomendación más bien, bueno, se puede optar por parto en estas condiciones porque hipotéticamente eso no incrementa en forma significativa el riesgo en comparación a la probabilidad de contagio por cesárea. Cuando tienes un parto al término controlado, sin traumatismo, sin instrumentación, con ruptura tardía de membrana, sin episiotomía, con pinzamiento precoz del cordón, con una mujer que tiene tratamiento antirretroviral de amplio, que llevó la sidobudina y que tiene carga viral indetectable. Si se juntan todas esas condiciones, el riesgo, por supuesto, que no es de 35 a 40 y incluso hay literatura que sustenta que se podría hacer. Entonces me llama la atención ese porcentaje y por favor, ese porcentaje hasta que no lo corroboren, si alguien quiere meterse a internet a buscar otras cifras, lo puede hacer y nos dice durante la clase, pero hasta que no lo corroboren, yo no lo usaría para preparar el examen porque me parece que no es así, que está muy alto. Síguele, okay. Pero le ponemos asterisco y nos seguimos. La probabilidad, también es importante mencionar que la profilaxis de sidobudina a una madre de VIH positiva debe realizarse siempre de 3 a 2 horas antes, y esta pues es hasta que se interrumpe la comunicación materno-fetal. En el momento que nosotros estamos pinzando y cortando, se puede terminar la profilaxis para la madre,
pero también se debe iniciar una profilaxis para el producto. En el parto por cesárea electiva, aquí el riesgo de contagio materno-infantil disminuye drásticamente, llega a ser de 1% al 3%, y no llega a ser nulo, aunque tengan todas las condiciones mencionadas, y porque sea el mejor procedimiento, porque siempre hay un riesgo de que el neonato se haya podido contagiar intrauterinamente. Y hasta ese momento nosotros no lo sabemos, solo sabemos que la madre es VIH positiva. En realidad yo no he visto, digo, hace mucho que no me toca ver partos, pero no es habitual que se atiendan partos en VIH. Habitualmente se atienden por cesárea. Pero una cosa es esto y otra cosa es que el riesgo sea tan abismalmente superior en parto, ¿no? Pero Claro. tienes razón, hay muchas razones para decidir. El umbral es muy bajito para que tú decidas hacer una cesárea en una mujer VIH positiva, porque aunque la probabilidad existe, igual y no está infectado y no quieres aumentar ese riesgo, ¿no? Ok, síguele. Así es. Entonces, otra de las indicaciones que debemos tomar en cuenta es que, aunque sea baja, si la viremia es detectable, lo pasamos a cesárea electiva. En gran parte es cesárea electiva, como comentó el doctor. Estas son las que comenta la guía de práctica clínica. Y ante una sospecha de esto, no debería entrar en esta diapositiva, pero me pareció importante de que nos llegue una madre que no tengamos el dato de si es o no VIH positiva. Se debe tomar una prueba rápida, y esta prueba rápida se comporta como una prueba confirmatoria. Y en ese momento nosotros tenemos, se debe administrar la sidobudina profiláctica. ¿Perdón? Porque es el mayor beneficio del paciente con el menor riesgo. Entonces sí es cierto. Si no sabes, haces tu prueba rápida y aunque no establece diagnóstico, pues bueno. Miren, Reiser encontró 15% de contagio en parto, pero no estamos hablando de qué porcentaje de los pacientes se contagian en ese momento. Estamos hablando de cuál es la probabilidad de contagiarse. Pero bueno, Reiser encontró 15%, que es menor. Yo sigo buscando, por cierto. Okay. Y como usted indicó, la prueba se toma como confirmatoria hasta que más adelante se le puedan hacer los respectivos estudios a la madre, y al niño también se sigue tomando como un paciente que hay que abordar con posible contagio, hasta no demostrar lo contrario. Claro. Este abordaje que le vamos a hacer al niño debe ser un tratamiento de sidobudina. Este puede depender si es en 4 semanas o 6 semanas, según sea el caso, y esto se refiere al antecedente de la madre. La guía de práctica clínica comenta que si nuestra madre tuvo un control ideal, tuvo niveles indetectables, buen apego al tratamiento, se haga durante 4 semanas. Y también está ligado, más adelante lo vamos a ver en el abordaje, a las pruebas que se le pueden realizar al niño en esta etapa. Y si no tuvo un buen control, se debe prolongar hasta 6 semanas y después de esto tomar una decisión. Además, obviamente, del abordaje que vamos a realizar. Entonces, aunque tú no puedes tener certeza de contagio o de no contagio, y aunque las probabilidades sean menores al 50% teóricamente, de todas maneras se hace todo pensando en que sí, lo cual incluye el tratamiento de sidobudina y el estudio del paciente, ¿no? De carga viral y linfocitos CD4. Sí, okay. Porque esto nos va a dar, indicios. Se necesita hacer bueno, más adelante lo vamos a ver en el abordaje, pero lo principal es que tratemos a nuestro paciente como si fuese VIH positivo. Ahora, la presentación y evolución de la enfermedad, tenemos que la manera precoz que nuestro paciente presente síntomas en los primeros 4 meses nos da un patrón de que haya sido infectado de manera intrauterina. Y esto es importante porque, como comentaron, les puede ir peor, ya que el 40% de los pacientes van a presentar SIDA ya el primer año de vida. Y la edad media de la progresión
perdón, y la mortalidad de estos pacientes no se prolonga más de 2 o a lo mucho 3 años. Ahora bien, si nosotros no detectamos que el paciente tenga VIH y tiene una progresión lenta porque tuvo una respuesta inmune adecuada, la presentación de SIDA se puede generar, se puede manifestar hasta los 4 o 6 años de vida. Esta es la edad media. Y su mortalidad sin ninguna intervención va a ser hasta los 7 u 8 años. Claro que con una intervención, con el medicamento adecuado, con la terapia antirretroviral, si no me equivoco, es combinada, la vida de estos pacientes ya se prolonga hasta después de los 24 años tal vez. Sí, mira, esa cifra yo creo que no deberíamos... Habitualmente a mí no me gusta evaluar mucho los porcentajes, pero particularmente en SIDA, yo estudiaba medicina y se morían todos pronto. Como tengo un familiar para cada circunstancia en la vida, tuve un primo que murió de SIDA cuando yo era estudiante de medicina. Estamos hablando del 94, 95, una cosa así. O sea que ya me tocó verlo también. Pero estamos hablando de 20 años. Y en 20 años, pues VIH cambió de ser una sentencia de muerte pronta a una enfermedad crónico-degenerativa que se parece bastante a lo que le pasa a un diabético, por poner un ejemplo, ¿no? Porque cuando tú te enfermas de diabetes y te enteras, pues tienes una vida que ronda los 20 años o quizás más, dependiendo de que también te cuides. Y SIDA, pues ya es también, VIH, ya es también mucho eso. Entonces decir, la esperanza de vida son de 20 años, es complejo porque, pues a lo mejor hoy es así, pero dentro de 10 años el tratamiento ya evolucionó y entonces la esperanza de vida va subiendo y subiendo y subiendo. Y esta reflexión va en el sentido, va en el sentido de que tienen que acercarse a los pacientes pediátricos y adultos infectados por VIH como un paciente con una enfermedad crónica, ¿no? Porque todavía existe en el medio hospitalario algunas personas que esencialmente pues como que se saltan al paciente infectado por VIH o no o dicen este tiene VIH, dicen retrovirosis porque no dicen el nombre, ¿no? Y entonces se lo saltan y entonces intentan con menos ganas o resulta que ya no es un criterio de ingreso a terapia porque es un paciente no recuperable para ellos. Y nada, esto es verdad, ya no es así, ¿no? Ya tener VIH no implica un no acceso a terapia intensiva o una etiqueta de no recuperable o un tratamiento paliativo, ¿no? Entonces, sí, claro, sin tratamiento, un niño que se enferma intrauterino, se muere muy rápido, antes de los 10 años seguro. A veces hasta antes de los 5, se ponen muy graves muy pronto. Incluso con tratamiento su evolución no es tan buena. Pero un paciente que se infecta periparto o por lactancia, porque la señora no sabía, tiene una esperanza de vida bastante mayor. Pues van a ser adultos y con todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Entonces, ojo, porque hay que acercarse a esos pacientes de otra manera. Ok. Ok, síguele. Bien, entonces nos vamos al algoritmo de abordaje. ¿Pueden seguir viendo mi pantalla? Sí, está donde dice presentación y evolución de la enfermedad. Y no nos vamos a meter a cómo se trata VIH porque de verdad esto es de subespecialidad. Vale más la pena que ustedes entiendan lo que les podría tocar enfrentar, las decisiones que les va a tocar, porque qué esquema antirretroviral es algo que le compete a alguien más. Y la clasificación es algo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Así es. ¿Ya pueden ver el algoritmo? Todavía no, pero a lo mejor es que mi internet está lento.
Ya. Ya se ve. Okay. Ya está. Ok. Entonces, como comentó... Aguántame porque aquí sí que tenemos que explicar. Doctora Rita, nosotros manejamos mucho en clases unos esquemas o mapas mentales que derivan de los apuntes que usted ya tiene. Entonces, para poderlos abrir, porque si se los encuentra usted en la página de aquí del Teams, necesita bajar un software que se llama Xmind y es gratuito. Y con pues son editables, pero además son editables y tienen la bondad de que se van desplegando poco a poco y permiten centrar la atención. Entonces, para que sepa qué software es y cómo buscarlo para descargarlo si le gusta. A mí me gusta mucho, yo trato de usarlo mucho en clases. Ok. Muchas gracias. Bueno, avánzale, mijo. Entonces tenemos abordaje de cuando la madre es VIH positiva. Sabemos que el riesgo, el neonato va a estar expuesto a un riesgo de contagio, por lo cual el abordaje es aquí menor a los 18 meses. Y claro, esto tiene la importancia en las pruebas que nosotros vamos a poder realizar. Las pruebas deben ser las virológicas PCR en busca de detección de DNA, niveles de CD4 y importante es la carga viral. Pero los niveles de CD4 no son diagnósticos, porque tú podrías tener un déficit selectivo de linfocito CD4 congénito por otra razón. Entonces, ojo, CD4 no es una prueba diagnóstica. Cuando tú determinas que tu paciente efectivamente tiene una infección por VIH, entonces vas a necesitar la determinación de CD4 para clasificar a tu paciente, para decir el grado de inmunocompromiso, que el grado de inmunocompromiso, como sabes, se divide en el inmunocompromiso clínico y el inmunocompromiso por conteo celular o por laboratorio, ¿no? Pero de ninguna manera, bórralo de una vez, el CD4, porque esas no se le hacen a todos, se le hace al que te salga positivo. Lo que tienes que hacer es carga viral, PCR, y aquí lo que te tienes que poner no es CD4, es antígeno P24. Porque estas pruebas lo que demuestran, a ver, pon tu nota, a ver qué dice. Abre la notita. Estas pruebas lo que te dicen es que el paciente tiene genoma viral. ¿Ok? Sí, bueno, más bien la nota iba a que la explicación de por qué no se deben realizar las serológicas. Y esto es porque las serológicas pueden detectar aún anticuerpos maternos que pueden estar presentes. Esto genera un falso positivo, ya que si lo detecta, no significa que el paciente esté infectado, sino que tuvo una exposición. Y también puede llegar a dar negativo, pero antes de irnos a que posiblemente nos dé un falso positivo, pues mejor se descartan, no se realizan y nos vamos directamente a la carga viral y a la PCR. Mira, la reflexión es casi bien, pero voy a dar algún detalle más. En el escenario de las pruebas diagnósticas, y lo vimos en sesiones de cuarto año, sabes que las pruebas se miden en sensibilidad y especificidad y valores predictivos positivos y negativos, ¿no? Pero, además de eso, las pruebas diagnósticas, dependiendo de algunas que son cuantitativas, pues requerirán un punto de corte. En este caso no es así porque es positivo o negativo. Bueno, la carga viral sí es numérica, pero bueno. El punto es, pero es positivo o negativo lo que estamos trabajando. Tanto las serológicas como las de carga viral o las de genoma, tienen dos escenarios, como muchas pruebas. Tú puedes ser que quieras a la prueba para diagnosticar o que quieras a la prueba para descartar. Y hay pruebas que son mejores para diagnosticar y otras que son mejores para descartar y otras que hacen ambas cosas. Y eso es lo que hay que entender en función de todas las pruebas diagnósticas.
En este caso, depende de lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, y todo lo que dijiste está bien. Si tu paciente tiene una PCR positiva para virus de VIH, pues no hay manera, porque lo que te está identificando la prueba, que conocemos cómo se hace y que lo que identifica es genoma, es que hay genoma viral en la muestra que extrajiste de tu paciente, pues no hay vuelta de hoja, tu paciente está infectado, ¿no? Por efectos administrativos y de las implicaciones del diagnóstico, necesitas, según marca la CDC, pues 2 pruebas positivas, pero de hecho tu paciente tiene todas las de estar infectado. Ahí no hay mucha ventana para falsos positivos, ¿no? Y también tienes razón al decir, un ELISA que sale positivo podría estar marcándome anticuerpos maternos. Porque aunque el virus no pasa por la barrera fetoplacentaria, por los anticuerpos sí. Entonces yo podría estar midiendo anticuerpos maternos, porque lo que miden las serologías es la respuesta de un sistema inmune, que puede ser el del niño o el de la mamá, la respuesta de un sistema inmune al hecho de haber entrado en contacto con el agente infeccioso en cuestión. Bueno, dicho eso, evidentemente no puedes utilizar una serología para diagnosticar, porque no sabes de quién es el anticuerpo. Pero ¿qué pasa si de verdad le hiciste un ELISA? Alguien se lo hizo, ¿no? Y sale negativo. Entonces, si sale negativo, entonces la conclusión es otra, porque para descartar, ELISA tiene un papel en estos pacientes, porque si sale negativo, yo sé que no hay anticuerpos ni maternos ni del niño, ¿ah? Entonces, las pruebas serológicas, aunque no es la recomendación habitual, pero hay que entender también la cuestión de costo de las pruebas, es una prueba que puede tener un lugar para descartar infección. Lo que no puedes hacer es diagnosticar con serológicas por las razones que diste y por lo que estás diciendo en tu nota que está en el mapa, ¿no? Es ciertamente lo que tienes que hacer es, si quieres diagnosticar, y en este caso lo que quieres es diagnosticar por qué tienes un hijo de madre VIH positivo, entonces tienes que recurrir a las pruebas que están allá. Ok, síguele. Entonces, como se mencionó, aquí la prueba virológica va a salir en 2 vertientes, si es positiva o si es negativa. Esto sí está muy ligado. Si es positiva, es muy probable que el paciente pueda estar infectado, pero el requerimiento es que se debe hacer una prueba en la brevedad posible. Aquí como que tengo una controversia. La guía de práctica clínica menciona que se deben realizar en total 2 pruebas y la pauta de tiempo debe ser la primera al nacimiento, la segunda entre el primer y segundo mes de vida y la tercera entre el cuarto y sexto mes de vida. Y la segunda confirmatoria para nosotros es la que se debe tomar a partir del 4.º mes de vida. No, allá hay un problema de interpretación de qué es lo que quieres confirmar o qué es lo que quieres hacer con la prueba. Mira, si yo tengo 2 pruebas de un paciente que me dicen que hay virus en él, el paciente está infectado. Lo de los 4 meses es algo que tiene que ver con el periodo de ventana. El periodo de ventana es un periodo en el cual el paciente ya se infectó, pero su carga quizás es demasiado baja como para que yo pueda encontrarlo en mi prueba, porque la prueba no es tan sensible. Entonces, ese periodo de ventana, que se considera en 4 meses, otra vez por el grado, no porque las pruebas tarden tanto en positivizar, sino por el grado de certeza que se requiere, pero sirve para que yo descarte. El problema es que si yo tengo una prueba negativa, yo no sé si está negativa porque el niño no se infectó o porque el niño se infectó ayer. Y si se infectó ayer, pues igual y no me encontré el genoma porque no salió en el mililitro de sangre que le obtuve. ¿Sí me explicó? Okay. Entonces, depende de lo que quieras hacer. Es que 2 pruebas positivas, y por eso dice tu mapa, y yo creo que dice bien a la brevedad, 2 pruebas positivas te hacen diagnóstico, porque no hay cómo tener 2 falsos positivos de genoma viral. O sea, ¿qué está pasando, no? Sí,
claro, la función. Entonces, y regresamos a lo que dije hace rato. Lo que quieres hacer, Norma, la prueba que puedes utilizar y la forma en la que la vas a utilizar. Entonces yo te diría, bueno, ok, le hago una prueba al nacimiento. Si sale positiva, le hago otra la semana que viene, o sea, mañana, no importa. Si sale negativa y la clasificación de CDC te dice, el paciente puede ser probablemente, pues después de la primera prueba, va a quedar en la nomenclatura de probablemente positivo o probablemente negativo, porque para confirmar el diagnóstico o el descarte, requieres 2 pruebas que den el mismo resultado. Idealmente 2 pruebas diferentes que den el mismo resultado. Por eso hacemos el ELISA y Western Blot, por ejemplo, ¿no? En las serologías. Pero bueno. Okay. ¿Qué salió en la prueba? Salió positiva. Pues mañana le hacemos otra. No pasa nada. Porque si vuelve a salir positiva, tengo genoma, ya está, ¿no? Sí. Si sale negativa, entonces estoy en el periodo de ventana y para que yo diga que está negativo, necesito la segunda prueba 4 meses después. Por cierto, eso implica que no va a lactar. Eso implica que le vas a dar sidobudina 4 o 6 semanas. Sí, o sea, era lo que... vas a manejar como si estuviese infectado y si la segunda, aunque la prueba sea negativa y sea un probablemente negativo, el caso es que no tienes la manera de asegurárselo a la señora y te va a decir, oye, doctor, ¿no se la pueden hacer antes? O no, no se la pueden hacer antes por esta y esta y esta razón. Entonces a lo mejor a los 4 meses cumplidos te lo traen, le hacen la prueba, vuelve a salir negativo y le dices, bueno señora, buenas noticias, no se infectó, ¿no? Pero no lo puedes hacer antes por el periodo de ventana. Pero para diagnosticar, claro que lo puedes hacer antes, porque el problema es, o sea, es la contundencia de la prueba, lo que te identifica es genoma. ¿Sale? Síguele. Y llega ya con la segunda prueba positiva, como usted dice, ya llega a ser muy evidente. Por eso la tomamos como diagnóstico. Si nuestra segunda, cuando repetimos la prueba, la segunda es positiva, ya tenemos un diagnóstico confirmatorio de VIH. El paso a seguir, la conducta es la carga viral, niveles de linfocitos TCD4 y, bueno, se tomará la decisión de qué tratamiento le corresponde a este paciente, pero es de ley que tiene que iniciar tratamiento antirretroviral. La segunda, si en la segunda prueba es negativa, tengo que realizar otra prueba para un desempate, ¿no? Así es, un desempate, porque aquí lo que me importa es el número de pruebas que puedo tener positivas o negativas, no la secuencia. Entonces, si al repetir nosotros la prueba llega a salir positiva, desde la primera y esta que es la tercera, son dos pruebas positivas, ya tengo un diagnóstico confirmatorio de VIH. Ahora bien, si la prueba ahora sí sale negativa, no puedo descartar del todo que no tenga, si no me equivoco, es que si no tiene clínica, puedo intuirme más a que el diagnóstico, puedo descartar VIH, pero necesariamente tengo que realizar una prueba serológica a los 18 meses para estar totalmente seguro. Lo consideras como negativo para todas las decisiones, pero lo vuelves a probar a los 18 meses, porque la CDC, el CDC te dice que, 2 negativas hacen descarte. Descarte, pero no diagnóstico. Lo que pasa es que es bien raro un falso positivo. En pruebas virales, en pruebas serológicas es más común, pero en pruebas de carga viral, de genoma viral, es bien difícil que te vayas a encontrar un falso positivo. Sí, y de hecho tengo el cuadro que es para establecer el diagnóstico. En menor de 18 meses requiero 2 resultados positivos mediante los estudios virológicos. Y para un descarte requiero 2 pruebas virológicas negativas. Y para el diagnóstico ya debe realizarse una... Para el descarte, una de las cuales es después de los 4 meses. Después de los 4 meses, sí, para el descarte. Claro. Entonces, si regresamos a la primera prueba... ¿Qué pasó? O sea,
yo le hago la prueba al paciente. Me sale positiva. Después tengo que esperar 4 meses para hacerle la segunda prueba, ¿no? No, lo que te estoy diciendo es que no sería indispensable hacerlo. Porque tú ¿dónde lo estás leyendo? En que lo estaba escuchando, me revolví, entonces... No, el descarte, lo de los 4 meses tiene referencia al periodo de ventana. El periodo de ventana es aquel periodo en el cual tu paciente puede estar infectado, pero la prueba no detectarlo porque la carga de enfermedad del paciente es muy baja. Como la mayoría de los pacientes se infectan al momento de nacer, si tú le tomas una prueba a la semana de vida o al momento de nacer, es bien difícil que te salga positivo porque el niño se infectó hace unas horas. Y tú estás sacando 1 mililitro de sangre de todo el niño. Entonces, para que pase el linfoticito T infectado por allá, pues la verdad es que está bien complicado. ¿Ves? Entonces, para que yo esté seguro que la negatividad de la prueba es real, la recomendación es que tu prueba número 2, en quien te dio negativo, sea hasta dentro de 4 meses, para que le des tiempo a tu virus, si de verdad infectó al paciente, de que se reproduzca lo suficiente para que lo encuentre la prueba. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. Sí, ya. Toma además en cuenta que este niño nace y nomás naciendo le vamos a dar 6 semanas de sidobudina. Sí. Lo cual va a reducir si de verdad se infectó, la replicación viral va a ser menor, entonces la carga viral va a ser baja o indetectable, y entonces tienes que darle tiempo a que se vuelva detectable, porque si es indetectable, pues no la vas a detectar. Entonces, para efectos de descarte, tú no puedes descartar antes de los 4 meses. No se puede. La señora va a querer, pero no se puede por esa razón. Ok, ya me quedó claro. Gracias, Bueno, Doc. perfecto. Síguele, Doc. Entonces, si ya, como usted indicó, si la prueba es negativa, tenemos que repetir otra vez hasta los 4 meses. Si esta prueba es, tiene dos vertientes, si es positiva o si es negativa. Si es positiva, entonces regresamos al descarte, al descarte aquí, para saber si voy a tener... Porque ya hay una que sí y una que no. Exacto. Y con 2 positivas ya regresamos a un diagnóstico confirmatorio y retomamos la conducta de catalogar a nuestro paciente. Y ahora, si es negativa, después de los 4 meses, entonces ya sirve como descarte de VIH. Como descarte, pero sigue aquello de que por si acaso le vas a hacer su ELISA a los 18, como nos dijiste. 18. Ahora, esta flecha que tienes aquí de búsquele otra causa, bueno, solo si tiene clínica. Estamos hablando del que nace de mujer conocida infectada por VIH. Ok, es que ese es el escenario número 1, dijimos. Con 2 pruebas negativas. Vamos a ver el escenario número 2. Así es. Llega un paciente mayor a los 18 meses con... Puede ser menor, ¿eh? Ahorita vamos a editar esto. Porque si es menor de 18 meses y tiene clínica de inmunocompromiso, lo vas a meter a las pruebas virales. Y si es mayor de 18 meses, lo vas a meter a las pruebas serológicas. El tipo de prueba cambia por la edad, pero un paciente podría no saberse que es hijo de madre positiva y que te llegue porque tuvo una neumonía grave a los 2 meses y ahora tiene una varicela diseminada y después de eso te hizo una esofagitis por hongos y entonces tú dices, ah, caray, ¿no? Eso está muy raro. Y podría tener 8 meses este paciente y ya tener todo eso, o le aíslas un Cryptosporidium, como vimos en pacientes con diarrea crónica, y cuando tú aíslas eso te empiezas a rascar la cabeza, ¿no? Entonces, el paciente tiene clínica de inmunocompromiso, no importa la edad. O sea, sí sé por qué pusiste lo que pusiste, pero en realidad no importa la edad. Si es menor de 18 meses, las pruebas son unas, y si es mayor de 18 meses, las pruebas son otras, pero la sospecha es la misma. Paciente de cualquier edad que se te presenta con clínica de inmunocompromiso, le tienes que ir a buscar infección por VIH sí o sí.
Oiga, pero no tiene ni un factor de riesgo. No importa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de criptorquidia y de orquiepididimitis? Hombre, te llega un adolescente con inmunocompromiso, aunque te jure que no ha iniciado vida sexual, tú vas y le buscas VIH. Porque uno nunca sabe, ¿no? Ya, ustedes que están saliendo de la adolescencia saben cuánta fe le podemos tener los papás a los hijos adolescentes, más cuando se trata de su vida sexual. Entonces, ojo, siempre buscamos VIH, siempre. Y la clínica del paciente con datos de inmunocompromiso, pues es que nos llegue un niño con antecedente de 4 o más infecciones de otitis en un año, que no responda adecuadamente al tratamiento de antibióticos orales o que se prolongue hasta 2 meses y necesite el uso de antibióticos intravenosos, que incluso haya tenido un evento de sepsis por ingreso a la UCI. 2 o más. Mira, está bien fácil. La lista está ahí, no la vamos a detallar toda porque la podemos revisar después y la clase no se trata de volver a decir lo que podemos leer, sino de cómo lo vamos a usar. Pero esencialmente hay una tabla para clasificar SIDA que te lo clasifica en A, B y C. Entonces, si ustedes agarran esa tabla y leen, hay problemas infecciosos y problemas no infecciosos, ¿no? Pero todos los que son infecciosos y están en B o en C, todas esas son datos clínicos de inmunocompromiso. Criptosporidio, misospora, neumocistis, candidosis oral de 6 semanas, candidosis esofágica o sistémica, histoplasmosis, citomegalovirus o toxoplasmosis grave fuera del periodo neonatal, varicela diseminada, 2 ingresos por neumonía, sepsis, pielonefritis o graves, pielonefritis en pacientes no malformados. Bueno, ahí está la lista ya, ¿no? Si el paciente tiene eso, algo de lo que sale en esa lista, pues bueno, inmunocompromiso tiene, porque SIDA B y C, de hecho, define inmunocompromiso clínico. Entonces pueden agarrar esa lista completa y esos son los criterios de inmunocompromiso. No hay que echarle mucha ciencia. Si tu paciente cumple con algo de lo infeccioso de esa lista B y C de SIDA, ¿qué hay que hacer, doc? Esto ya son 3 minutos, es un flash informativo. El abordaje tiene que ser con pruebas serológicas, si es que nuestro paciente, como dijo, es mayor a 18 meses. Y si es menor, con pruebas virales. Con pruebas virales. Si el abordaje es con pruebas serológicas, la primera siempre debe llevarse a cabo una ELISA y la segunda, por confirmación, debe ser una Western Blot. Ahora, era lo que indiqué. Si la primera, que es la prueba ELISA, sale positiva, nosotros tenemos que repetir en un mes la prueba confirmatoria, en este caso la Western Blot, pero ya es casi seguro que el paciente pueda estar, tenga infección por VIH. Pero no es seguro, ¿ah? Bueno, aquí porque hay clínica, aquí sí es casi seguro, sí. Perdóname. Es que también tengo un familiar que dio positiva porque tomaba anticonvulsivantes que dan falsos positivos. Y luego hizo la confirmatoria y salió negativa y le hicimos la PCR y salió negativa y ya pasaron 8 años de ello y sigue negativa, así que fue un falso positivo. Hay medicamentos que dan falso positivo en ELISA, eso es verdad. Así es. Entonces, pues ya repitiendo nuestra segunda prueba, la Western Blot, tenemos que si es positiva, es un diagnóstico confirmatorio de VIH y la conducta terapéutica es la misma, niveles, medir la cantidad de los viremia, el nivel de CD4 e iniciar tratamiento. Si llega a ser negativa la segunda, volvemos a lo mismo, tenemos que repetir para el desempate. Y es el mismo camino. Si llega a ser positiva, pues ya tenemos 2 pruebas confirmatorias, un diagnóstico confirmatorio, y si llega a ser negativa, entonces... Esencialmente lo mismo que hicimos con el niño chiquito. De hecho, esto es la repetición de lo mismo.
Si Así sale es. negativa, necesitas otra negativa, y si tienes dos negativas, descartas. Si la otra sale diferente, ya están empatados, hay que desempatar. Es lo mismo. Por eso te dije que esto era un flash informativo de 3 minutos. Lo puedes terminar de abrir, ¿no? Sí, entonces Ahora, es... abre el otro negativo. De ahí debe salir una flecha. Dime que de ahí sale una flecha. Sí, Claro. Porque, acuérdense, este paciente lo empezamos a abrir porque tenía clínica de inmunocompromiso y le fuimos a buscar VIH porque tenía clínica de inmunocompromiso. Entonces, si tú le descartas VIH, tienes que ir a buscar otras cosas porque no tiene VIH, pero tiene inmunocompromiso. Así es como llegó con nosotros. Eso se los digo porque me tocó alguna vez en el ORAN que me interconsulten un paciente porque tenía pancitopenia, iba en su 6ª prueba de ELISA negativa. Y yo convulsionaba porque dije, pues si ya tiene 2 pruebas negativas de ELISA VIH, ¿para qué quieren 6? El paciente no está infectado por VIH, no importa cuántas veces se lo busquen, búsquenle otra cosa. Y le fueron a buscar otra cosa, que es lo que nos van a decir ahorita. Pero hay que contemplar ese hecho y no, aunque hay que pensar primero en VIH, de entender que no es la única posibilidad y que existen los inmunocompromisos constitucionales, que es con lo que vamos a terminar la clase, excepto que todavía tengo unas 2 preguntillas. Uno es, en el chat está la tabla de SIDA B, SIDA C. Una es, que ya está contestada, no se da lactancia materna. No se da. Hay recomendaciones para darla, pero solo cuando la probabilidad de morir por VIH es menor que la probabilidad de morir por falta de leche. Estamos hablando de lugares en donde no hay acceso a agua potable, ¿no? En Yucatán eso, por más, no es tan así. Si no la hay, por lo menos hay como hervirla, pero agua hay en todos lados, ¿no? Entonces, aquí no está recomendada la lactancia materna en estos pacientes de ninguna condición, ¿ok? Es una de las poquitas exclusiones de lactancia materna. Y la otra es la vacuna. ¿Qué onda con las vacunas? Porque eso sí nos interesa en primer nivel de atención. ¿Qué onda con las vacunas y estos niños? La vacuna se comentaba que se deben aplicar todas siempre y cuando la viremia sea indetectable, el paciente está bien tratado, y la de la polio debe cambiarse por una inactiva. Esa era la sugerencia de la guía de práctica. Claro, pero la inactiva ya está en el esquema nacional de vacunación. O creo que no se debe poner. Por eso sí, no se pone polio oral porque tiene virus vivos y existe una alternativa de menor riesgo, que es la SALC, que está en el esquema nacional. Entonces, los refuerzos de campañas de vacunación no se ponen en orales en estos pacientes porque hay un riesgo hipotético de infección por vacuna en un paciente inmunocomprometido. Y por cierto, tú no das polio oral ni al niño ni a los otros niños que están en la misma casa. Porque como el virus de la vacuna de la polio se elimina, y de hecho una de las razones de las campañas es que amplían la cobertura porque incluso los niños no vacunados se ven expuestos a la vacuna por la eliminación fecal del virus, que es su vía de contagio de la polio, que ustedes todavía, ya no les tocó ver polio. A mí no me tocó ver polio, a mí me tocó ver secuelas de polio, pero no polio. Pero bueno, se sigue poniendo porque aquí era terrible. Entonces, se pone la polio oral porque se elimina por heces y vacuna a los que están cerca. Sabiendo esto, en VIH no pones polio oral ni al paciente con VIH ni a sus contactos inmediatos porque representan un riesgo para tu inmunocomprometido. Y es un riesgo mínimo, pero es un riesgo real. Otras vacunas de agentes vivos se pueden utilizar o se deben utilizar porque no hay alternativa. En polio lo hacemos porque existe la SALC que tiene virus inactivados, ¿ok? Pero no hay para varicela, para sarampión, para tuberculosis, una alternativa de vacuna,
agentes inactivados o de derivados proteicos, tienen virus vivos o tienen agentes vivos, porque tuberculosis no es un virus, ¿no? Pero se usa porque así todo el riesgo de ponerla es menor que el riesgo de no ponerla. Y entonces las decisiones para utilizar vacunas de agentes vivos tienen que asentarse en cómo está el estado inmune del paciente al momento que debería de vacunarse. Entonces, ¿se puede poner una de agentes vivos? Sí, sí se puede poner. ¿Se le pone así sin más? No, depende. ¿Cómo está en este momento el estatus inmune del paciente? ¿Cómo está su conteo de CD4? ¿Qué clínica tiene? Ah, pues está bajo control, vamos a decirlo, comillas. Entonces lo puedes vacunar. No está bajo control, pues no lo vacunas. Esperas a que se controle, a que le suban sus CD4. Pero esa es la indicación. Es decir, la vacuna de tuberculosis sí se pone. Hubo un tiempo en que se recomendaba no ponerla, pero sí se pone. Siempre y cuando tu paciente se encuentre en condiciones de recibirlas, y si no, cuando quede en condiciones se la pondrás, porque la probabilidad de morir por forma, o sea, la protección, aunque es incompleta, el vacunarse le reduce la probabilidad de morir de tuberculosis, sin incrementarle significativamente o más allá la probabilidad de morir por culpa de la vacuna. Así que se vacunan estos pacientes. ¿Sale? A ver cómo sale la del COVID para que sepamos qué hacer con ellos. Depende de con qué la hagan. Bueno, ok. Fue negativo. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedan 5 minutos de clase. Buscar inmunocompromisos constitucionales. Y esto va más respecto a tratar de identificar que hay alguna anomalía. Claro. Ya que nosotros hay toda una especialidad que se dedica a esto que vas a decir en 5 minutos, que se llama inmunología. Pero no vamos a dar una clase de inmunología aquí. Lo que necesitamos es entender a grandes rasgos cuáles son los elementos que participan en la respuesta inmune para saber a dónde vamos a ir a buscar. Nada más. Y algunos, mencionar algunas de las enfermedades que podrían estar acá. No quiero que me hagan un desglose de Chediak Higashi, de verdad que no. ¿No? Lo primero, entonces... Ahora yo no podría hacerlo en este momento, ¿no? Solo sé que existe, ¿no? Pero saber que existen estas y cómo se identifican. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que se debe realizar con todos los pacientes que nos llegan con un supuesto de inmunocompromiso, pues realizar una VIH completa con diferenciación, más que nada para ver el conteo de las células blancas. Y esto va ligado a que debemos ver la cantidad y también función de neutrófilos. No, estás perdido. Es decir, medio estás diciendo la verdad, pero no es correcto lo que estás diciendo. Falta precisión acá. La biometría no te muestra la función de los neutrófilos y no te cuenta los CD4 y los NKs. Pero la completa no es la que trae la serie leucocitaria. Sí, pero ninguna biometría te dice cuántos leucocitos son CD4. ¿Tú cuándo has visto eso? Y la biometría tampoco te dice si los neutrófilos funcionan, solo te dice cuántos hay. Entonces, lo único que vamos a reconocer es si hay un patrón de si están afectados, ¿no? Por eso, pero aquí tú no estás diciendo eso, estás diciendo otra cosa. Lo que yo quiero decir es, hombre... ya saben que cuando la cosa no está precisa, yo no estoy contento. No pueden medio saber por aproximación. Tiene que estar preciso el conocimiento, si no, no funciona. Entonces, no vas a hacer una biometría. Vas a hacer una biometría, efectivamente, y te van a dar serie roja, serie blanca, y te van a dar cuántos leucocitos hay, cuántos son neutrófilos y monocitos y linfocitos. Y hasta allá va a llegar. Eosinófilos, qué sé yo, hasta allá va a llegar. Además, tendrías que revisar todas las biometrías anteriores de que se pueda disponer. Porque ahí también hay información, porque una de las posibilidades diagnósticas es la neutropenia cíclica, y la neutropenia cíclica, por su naturaleza cíclica, no siempre es evidente, así que tener una biometría con neutrófilos normales no garantiza que tu paciente siempre está así, de manera que es muchas biometrías, todas las que tengas, y si no, en el abordaje del paciente inmunocomprometido, a veces acabas haciendo varias biometrías, para ver si encuentras en alguna una neutropenia que te permita sustentar neutropenia cíclica, ¿ok? Luego, además del diferencial, que solo nos da eso,
que es orientador, porque si encuentro pocos neutrófilos, ya sé dónde buscar. Si encuentro pocos linfocitos, ya sé dónde buscar. Para eso va la biometría. Hay otras pruebas. Pues para que yo sepa lo de los NK y los CD4 y los CD8, es el mismo equipo que se utiliza para medir los CD4 en SIDA. Por cierto, es el mismo equipo que se utiliza para hacer inmunofenotipo en leucemia. Puedes tú hacer algo que se llama subpoblaciones linfocitarias. Los linfocitos B y los T se ven igual en el microscopio, y los NK también. Entonces yo puedo, con esta prueba del citómetro de flujo, identificar cuántos de los linfocitos son B y cuántos son T. Y de los T, cuántos son CD4, cuántos son CD8 y cuántos son NK. Y con eso conoces las subpoblaciones de linfocitos. Y entonces si yo tengo 8,000 leucocitos con 53% de linfos y todo lo demás de neutrófilos, digo, pues este paciente la biometría luce normal. Pero yo le hago las subpoblaciones linfocitarias y encuentro que no tiene NKs o que tiene poquitos. Entonces, mira, mi paciente tiene un déficit selectivo de células NK y por eso tiene infecciones de repetición. ¿No? Tengo 2 casi sobrinos que tuvieron déficit selectivo de NKs, que es algo que mejora con la edad, ¿no? Y se infectaban y otra vez, y estaban cada 2 meses con antibióticos de amplio espectro y al borde de la hospitalización, hasta que llegaron al inmunólogo, le hicieron estas pruebas, salió la subpoblación linfocitaria, se encontraron déficit de NK, y pues bueno, les dijeron qué hacer, porque el manejo no nos compete tampoco. Yo como pediatra, otra vez, no lo hago. Pero saber que por allá puede ir la cosa. Y luego, los neutrófilos también se les puede evaluar no solo el número, sino la función. Entonces hay pruebas que miden qué tanto estos responden a la presencia de bacterias o se degranulan. Hay una prueba que se llama nitroazul de tetrazolio. Bueno, pues son pruebas avanzadas que se pueden hacer para evaluar la función de los granulocitos y determinar si el problema reside en la función, porque que estén en número suficiente no alcanza. Si no está ahí, en la biometría o en las biometrías, también en el abordaje podría estar en las inmunoglobulinas. Podrías tener alguna hipogama o disgamaglobulinemia de cualquiera de las 4 AGM o E, y también el exceso de inmunoglobulina E o síndrome de Job o de hiper-IgE se presenta en clínica como inmunocompromiso. Ahí nos están poniendo algunas, así que hay que medir las inmunoglobulinas y comparar los valores con los normales para la edad. Esto es bien importante, con los normales para la edad de su paciente, porque con la edad los valores varían, los valores de normalidad. También vamos a medir complementos C3 y C4, que está ahí abajo, puede cerrar tu ventana, ¿no? Y esencialmente, con esto tenemos un panorama de la inmunidad humoral y de la inmunidad celular, y dependiendo de lo que se encuentre, tienes un chorro de posibilidades diagnósticas. Ahí nomás nos están poniendo... Me van a cambiar el internet, perdón por el ruido. D. George, Wiskott-Aldrich, granulocitosis, Chediak-Higashi, osteopetrosis, neutropenia cíclica, disfunción granulocitaria, granulocitosis, disgamaglobulinemia, inmunodeficiencia ligada a X, común variable, severa combinada. Hay un chorro de diagnósticos posibles y no se pretende que ustedes lleguen al detalle del diagnóstico fino, pero que sí entiendan, y con esto termina la clase, que no todos los inmunocompromisos son VIH, y que los que no lo son tienen un protocolo de estudio, y con ese protocolo de estudio pueden llegar a un chorro de diagnósticos diferentes que pueden existir y que son de índole pediátrica, porque los inmunocompromisos que son constitucionales son desde el nacimiento y se notan temprano en la vida. Por eso en pediatría es que se encuentra el tema el barnicito de inmunología que tienen ustedes. Con eso terminamos, porque hasta acá, y además voy a tener ruido ahorita y martillazos y taladro y no sé cuántas cosas más.
Pero ya cubrimos lo que se buscaba cubrir el día de hoy. ¿Y qué queda? El lunes, yo no tengo ningún problema con tener clase el lunes, aunque oficialmente es inhábil. La verdad es que no tengo nada mejor que hacer. Entonces, si quieren, nos vemos el lunes. ¿Podemos ver talla baja, doctor? Sí, pueden ver talla baja, podemos ver talla baja. De acuerdo, gracias. Entonces, pues con esto nos despedimos y nos vemos el lunes con talla baja. Tengan gráficos de peso y talla, por favor, para la clase del lunes, ¿ok? Y investiguen la estatura de sus papás, nos va a ser de utilidad. Ok, gracias. Ok, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes entonces, aunque sea inhábil. ¿Sale? Gracias, doctor. Buen fin de semana.